Buenos días, ¿sí me escuchan? Ok, amén. Dios les bendiga. Es una gran bendición de Dios el poder estar en esta mañana en este lugar. Agradecemos a Dios que puso su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y guió nuestro corazón y lo dirigió en esta mañana para poder llegar el día de hoy y poder tener comunión unos con otros y tener comunión con Dios. Estamos agradecidos con el Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos la bienvenida también a las personas y hermanos que nos observan por internet, por el canal de YouTube. Dios les bendiga a nuestros hermanos, a la iglesia en general que nos observa en Guatemala, en el Perú y en cualquier parte del mundo donde pueda llegar esta transmisión. Reciban un cordial saludo, un fraternal saludo y un fuerte abrazo de la Iglesia Jesucristo es mi refugio, ¿verdad? Ok, damos la bienvenida también a nuestro pastor Brian Husted. Ahí batallamos un poquito con la pronunciación, pero sea usted bienvenido y sabemos que va a ser de gran bendición su presencia el día de hoy en esta mañana aquí, y anhelamos que el Señor pueda dirigir sus palabras para cada uno de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor por la visita de nuestro pastor? Amén. Como dice nuestro pastor Luis, ¿verdad? Esperemos que llegue y que no se quede con nada, ¿verdad? Que deje todo lo que el Señor le ha dado para la iglesia. Y pues bueno, amados hermanos, estamos agradecidos, como lo menciono, con el Señor. Y les invito a que abramos la palabra de Dios, la Biblia, en la carta del apóstol Juan, la primera carta, capítulo 1, versículo 5. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Solamente vamos a leer 3 versículos del 5 al 7. ¿Ok? Cuando usted lo encuentre, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Primer carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Solamente vamos a leer hasta ahí. Leemos nuevamente el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. De alguna forma, el apóstol Juan nos indica y nos muestra que la comunión que nosotros tenemos con Dios es inseparable, hermanos, de la comunión que nosotros tenemos unos con otros. Entonces, el privilegio de poder venir el día de hoy es obviamente traer gloria a Dios. Amén. Pero dentro de ello, un privilegio también muy enorme que nos debe de entusiasmar y nos debe de alegrar nuestros corazones, nuestra alma, es el poder tener comunión unos con otros, el poder tener esa relación entre unos y otros. Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y le agradecemos a Dios por ello? Amado Dios, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder llegar, como lo mencionábamos al inicio. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Te damos gracias porque eres misericordioso con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder presentarnos y poder dirigirnos hacia ti, sabiendo que eres nuestro Padre, sabiendo que tenemos una relación contigo y que tú nos escuchas. Te damos muchas gracias, Dios,
por el privilegio también que nos das de poder venir y tener comunión unos con otros, poder observarnos, poder saludarnos, Señor. Sabemos que la situación de la pandemia nos impide posiblemente darnos un abrazo, estrechar nuestras manos, pero el solo hecho, Señor, de convivir, el solo hecho de sabernos iglesia, el hecho de poder relacionarnos unos con otros, alegra nuestro corazón, Dios. Pero también, Señor, sabemos que tú nos has hecho diferentes a cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros y que ese amor que te profesamos, que esa comunión que anhelamos tener contigo, también sea reflejada en la relación que podamos tener unos con otros, Señor. Que ese amor sea de forma vertical y de forma horizontal, amado Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que el día de hoy, la iglesia, cada una de las personas que están aquí, tú les has dirigido, no es una casualidad que estemos todos reunidos en esta mañana. Anhelamos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para glorificar tu nombre, que es lo principal por lo cual hemos venido, para entonar cánticos, Señor, que te alaben, que glorifiquen tu nombre, que también hagan un compromiso, Señor, en cada uno de nosotros al profesar esas palabras, que cantemos con entendimiento, amado Dios. Y también, Señor, estamos agradecidos porque sabemos que tú hablarás a nuestras vidas, edificarás nuestras almas, confrontarás, Señor, nuestro corazón, nuestra realidad contigo, pero al mismo tiempo, Señor, traerás esa palabra de aliento, ese consejo de tu glorioso evangelio, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y preparemos nuestro corazón para traer alabanza al Señor y preparemos también nuestro corazón para glorificar a Dios y de esa forma también nosotros seamos edificados. Amén. Dios les bendiga. Doy lugar a nuestra hermana Abby. Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por estar una vez más en este lugar. Y yo creo que cada vez que me paro aquí al frente les comento el aprovechar realmente el tiempo que Dios nos da de poder estar aquí. Nuevamente comenzaron con las restricciones. No sabemos si el siguiente domingo vamos a poder estar nuevamente reunidos, pero hoy lo estamos y aprovechemos ese tiempo para poder exaltar a Dios juntos como iglesia, como congregación. Le damos gracias a Dios y me alegro por la vida de nuestro hermano Cristóbal también que está con nosotros, que estuvimos orando también por su salud. Y vamos a iniciar este servicio, hermanos. Vamos a exaltar a Dios, a honrar a Dios y vamos a leer, si gustan acompañarme, en Isaías 53. Sí, Isaías 53, iniciamos en el versículo 4 en adelante. Dice su palabra: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. Perdón, hermanos, estoy leyendo otra versión, es la Nueva Versión Internacional. Disculpen si no les comenté. Versículo 4 dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
maltratado y humillado, si ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Si gustan hasta ahí, hermanos. Realmente yo creo que el recordar su sacrificio, el recordar lo que realmente, verdad, es el Evangelio, es el por qué estamos aquí, el por qué le servimos, porque Él un día dio su vida, hermanos, y aún esa sangre sigue siendo viable hasta el día de hoy. Amén. ¿Puedes voltear tantito así, por favor? Y como decía nuestro hermano Miguel, hermanos, cantemos con entendimiento, inclusive si no sabemos la letra, podemos leerla, podemos reflexionar y tal vez no podamos cantarla, pero sí empezar o comenzar a adorar al Señor con lo que podamos estar cantando o estar leyendo. Amén. Oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre, por su nombre,
fuiste, Padre, a la cruz en rescate por cada uno de nosotros, Señor. No te importó el precio, Padre. Y aunque cuando orabas, Señor, tu sudor era como sangre, Señor. Y quizá en tu pensamiento, Padre, veías nuestra vida, Señor. Veías nuestro comportamiento. Veías, Señor, nuestro corazón. Y aún así no te importó, Padre. Y fuiste a esa cruz en rescate por cada uno de nosotros, Señor. Y aún siendo pecadores, tú moriste por nosotros, Señor. Y hoy queremos cantarlo. Hoy queremos agradecerte, Señor, porque tú nos llamas, porque tu misericordia, Señor, nos atrae, porque tu gracia nos mantiene, poderoso Dios. Gracias a Dios que nos permitió en este momento unirnos a sus ángeles que le adoran todo el tiempo y también ser partícipes de poder alabarle por medio de los cantos. Amén. Aunque sabemos que la vida del cristiano es una adoración continua, todo el tiempo. Aprovechamos, ¿pueden tomar sus lugares, hermanos? Perdón. Aprovechamos este momento para que los niños empiecen a pasar a su salón de clase. Ok. Como bien sabemos y nos comentó nuestro pastor anticipadamente, por cuestiones de salud no se encuentra en estos momentos, va a estar aproximadamente un mes fuera por cuestiones de su salud, ¿verdad? Sabemos que la indicación del doctor no es que esté fuera un mes, sino que esté fuera mucho tiempo de nuestro estado por la contaminación y lo que esto le causa a su salud, pero sabemos que quien tiene la última palabra y quien hizo un llamado especial fue Dios, ¿verdad? Entonces nos quedan dos cosas, que es confiar en Dios y orar por nuestro pastor, ¿verdad? Para que Dios obre en su vida y en su salud. Y pues bueno, quien nos va a traer la palabra el día de hoy es nuestro hermano Brian Husted, ¿verdad? Él viene de San Pedro Church, ¿ok? Y el día de hoy nos acompaña y va a ser el portador de la palabra del Señor. Entonces, dispongamos nuestro corazón para lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Le damos la bienvenida a nuestro hermano y dejamos el lugar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Okay. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Brian Husted, soy miembro del consistorio. ¿Quién sabe qué significa esto? Es como mesa directiva de San Pedro Church. Y técnicamente soy anciano. Y sí, se nota por el pelo, soy medio anciano. Pero tenemos ancianos muy jovencitos, que como Miguel o otra gente joven aquí. Así que no tienes que ser anciano para ser anciano. Y bueno, San Pedro Church tiene cierta cobertura aquí. Iglesia de Jesucristo es nuestro refugio, entonces debido a la situación del pastor Luis, nos pidió nuestro apoyo para venir y pues acompañarlos durante este mes. Me llama mucho la atención el hecho de que el pastor Luis
se retiró por este mes por temas de contaminación, porque yo soy en la vida diaria, soy maestro del Tecnológico de Monterrey y justamente doy clases de medio ambiente, sustentabilidad. Y se me hace muy triste que muchas personas, no solamente el pastor Luis, estamos sufriendo debido a la contaminación. Y yo diría que, de hecho, ya está comprobado que esta contaminación afecta la salud de todos. Una cosa que me llama la atención de vivir en Monterrey, como pueden darse cuenta, tengo cierto acento interesante, de quién sabe de dónde sería yo. Soy de Estados Unidos y sabemos que esta contaminación provoca muchas enfermedades respiratorias y de alguna manera la coronavirus nos pegó fuerte en parte por la contaminación, aunque irónicamente la misma pandemia nos dio un respiro, nos dio ciertos meses sin tanta contaminación en el aire. Entonces, pues es como toda la vida, tiene sus puntos positivos y puntos negativos. Pero no vine a hablar de contaminación, medio ambiente, aunque son temas que me fascinan y me apasionan. Y creo que debemos hablar más de ellos en la iglesia. De alguna manera creo que tanto la contaminación como el tema de hoy, que es el matrimonio y el estado civil, los problemas que enfrentamos tienen la misma raíz que es nuestro corazón, que estamos enfocados en nosotros y no en Dios, que lo que buscamos es nuestro bien. Entonces, si implica que voy a contaminar o voy a echar basura en el río, pues, ¿qué importa? Lo que importa soy yo. O si voy a ser egoísta en el matrimonio, pues, de hecho el matrimonio es para mí, ¿no? Entonces, aunque son temas muy distintos que vamos a ver hoy, la raíz es la misma y yo creo que la solución es la misma. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Voy a pedirles que abran sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Ahora, normalmente me gusta leer todo el pasaje al principio, pero es un poco largo, en 40 versículos todo el capítulo. Entonces vamos a estar leyendo y comentando, leyendo y comentando, leyendo y comentando. Por lo general me basé en la nueva versión internacional, pero si tienen la Reina Valera, muy bien, u otra versión. Lo bueno de esta Biblia es que tienen las dos, es Biblia paralela. Entonces, tengo las dos versiones enfrente de mí. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan de qué habló el pastor la semana pasada? Bueno, entiendo que fue el capítulo 6, ¿ok? Y en capítulo 6, Pablo está hablando había muchos pleitos entre los creyentes y mucha inmoralidad sexual. Entonces, como se acuerdan, los corintios habían escrito a Pablo una carta haciendo muchas preguntas y proponiendo posibles posturas que la iglesia debe de tener ante estos problemas. Y como ya vieron la semana pasada, obviamente Corinto es una iglesia importante porque está ubicado en una ciudad muy importante, una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, muy grande, rica, pero también una ciudad
que tenía mucha influencia pagana por su origen griego y romano. Entonces había mucha idolatría y existía una religión hacia la diosa Afrodita, que era diosa de la sexualidad. Entonces, Afrodita tenía un templo en el cual se ofrecían relaciones sexuales como ofrenda. Para nosotros a lo mejor suena un poco extraño, pero en el templo de Afrodita habían prostitutas en el templo para acostarse con cualquier persona que estuviese presente. Y era visto normal en la sociedad. Entonces hay que tener todo este contexto para entender por qué Pablo está escribiendo sobre esos temas. Y en la semana pasada, 2 conclusiones importantes de Pablo es que primero debemos de huir de la inmoralidad sexual y segundo debemos de honrar a Dios con nuestro cuerpo. Okay. Entonces ya pusimos todo el escenario para ya ver el capítulo 7. Entonces, empieza diciendo, Pablo escribe en el versículo 1, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Entonces, los corintios escribieron a Pablo y una de las cosas que dijeron, es mejor no tener relaciones sexuales. Bueno, eso era un pensamiento debido a que, pues, todos los problemas que existían en la cultura de la ciudad de Corinto. Pero deben de pensar que, pues, no es algo tan alejado a nuestra realidad. Si ves estadísticas hoy en día sobre el matrimonio, no andamos tan bien que digamos. Tim Keller, que ha escrito sobre esto, nos da algunas estadísticas que en 1960 la tasa de divorcio en Estados Unidos era del 25% y ahora es el 50%. En 1960, 75 de los adultos estaban casados, ahora solo el 50%. En 1960, unión libre era casi 0%, sí existía, pero era mínimo. Ahora es el 25% de las parejas en unión libre. Y en 1970, el 90% de los nacimientos provenían de un matrimonio y ahora es solamente el 60%. Bueno, obviamente esta estadística viene de Estados Unidos y muchas veces México va detrás de Estados Unidos unos 10, 20 años. Pero yo busqué una información sobre Nuevo León y me sorprendió mucho. Esto fue reportado en El Norte, el periódico, que Nuevo León para el año 2019, hace 2 años, hubo 56 divorcios para cada 100 matrimonios. Entonces, 100 personas se casan y 56 se divorcian en el mismo año. Es mucho, es muy elevado. Entonces, como que aquí en México también hay mucho cambio y vivimos en una cultura que no fomenta una sana, digamos, no fomenta el matrimonio y tampoco fomenta una sana soltería, si queremos hablar así. ¿Okay? Ahora, algunos de ustedes probablemente conocen el famoso YouTube, ¿ok? En las redes sociales. Si yo necesito saber cómo arreglar cualquier cosa, pues yo sé que puedo ir a YouTube.
para hacer un tutorial. Y hay para todo, para componer la máquina de lavar, para problemas de jardinería. Bueno, mi propuesta es que básicamente, si Pablo estuviera escribiendo en 2021, su capítulo 7 sería un tutorial de YouTube, ¿ok? Porque nos está explicando cómo componer y tener tanto matrimonios como una vida soltera más sana, más de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver el capítulo 7 como un tutorial de Pablo sobre el matrimonio centrado en el Evangelio. Entonces vamos a ir leyendo y comentando. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que vamos a ver en los primeros 5 versículos es: ¿por qué son tan importantes las relaciones sexuales en el matrimonio? Y sí es importante. Ahora, Pablo empieza diciendo que es una caja de Pandora que él sugiere que no debemos de abrir. Mejor, como él dice, mejor quédense como yo. Pablo era en este momento soltero. Dice versículos 1 y 2. Es mejor no tener relaciones sexuales. Ahorita Pablo está citando la carta que él recibió. Ahora Pablo va a comentar sobre esta frase y dice: pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pues tiene cierta lógica. Acaba de explicarnos en el capítulo 6 que pues hay todo tipo de inmoralidad sexual en la ciudad de Corinto. Y Pablo afirma, bueno, una respuesta que proponen los corintios es mejor no tener relaciones sexuales. Esa es una respuesta a la situación. Pero Pablo agrega, bueno, pero hay otra solución. Que cada quien tenga su pareja en el matrimonio, en el Señor. Okay. Y eso es muy importante. Ahora, ha habido grupos dentro de la misma iglesia que han ido a ciertos extremos. Había un grupo moralista que podemos llamarlos que censuraba las relaciones sexuales. Tanto promiscuas como en el contexto del matrimonio, todas. Por temor a caer en el pecado de agradar posiblemente a la diosa Afrodita u otras razones. Y todavía existen personas que dicen que la única razón para la relación sexual es para tener hijos. Pero tampoco se puede apoyar esta postura basado en lo que está diciendo Pablo. Está diciendo que está bien. Para los que pueden no tener relaciones, perfecto. Y para los que no pueden vivir así, pues que se casen y disfrutan la sexualidad dentro de un matrimonio. Entonces, Pablo está estableciendo enseñanza en este aspecto y da razones específicas y válidas para exhortar tanto a los solteros como a los casados a vivir su sexualidad o su celibato como Dios los ha dado a estos dones. Ahora, si seguimos leyendo en los versículos 3 al 5, el matrimonio o la sexualidad es un acto de intimidad muy poderoso para identificarnos con la pareja. Entonces dice, el hombre debe cumplir con su deber conyugal con su esposa. Estoy en el versículo 3. E igualmente la mujer con su esposo.
La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Okay? Entonces, aprendemos varias cosas aquí. Es un deber conyugal. Nada de... es tanto obligación del hombre y de la mujer de participar en esta intimidad propia del matrimonio. Es normal que no siempre tengas deseo de unirte sexualmente a la pareja. Sin embargo, es importante recordar que este proceso es necesario para la madurez del mismo matrimonio. Normalmente van a la mano. En la mayoría de los casos, cuando existe un matrimonio sano, existe una relación sexual sana en el contexto y viceversa, es que van de la mano. Ahora, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, menciona a los hombres. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como la mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, vemos que es un derecho de la pareja. La pareja tiene derecho sobre tu cuerpo. Es interesante pensar así. Pero es un acto de amor mutuo que no debe de ser negado. En caso de decidir abstenerse, debe de ser por mutuo consentimiento. Y para dedicarse a la oración, ese es el propósito de abstenerse. No debe de ser prolongado, ya que podemos caer en tentación por falta de dominio propio. Ahora, obviamente en el matrimonio hay muchos conflictos y razones, no tengo ganas o esto y aquello. Es muy interesante, el expresidente de Estados Unidos, Billy Carter, y su esposa, acaban de cumplir 75 años de matrimonio, 75. Y él es bautista, es maestro, creo que sigue siendo maestro de escuela dominical. Y le preguntaron, ¿cuál era el secreto? ¿Cuál es el secreto de 75 años de matrimonio? Y él dijo, nunca dejamos que termine el día sin resolver nuestros conflictos. No pueden dormir. No se duerme hasta que no se resuelven los conflictos del día. Y muchas veces por esos conflictos acumulados que uno a veces no quiere dar o participar en este deber conyugal. Ahora, el segundo punto. ¿Cómo aplico el matrimonio centrado en el Evangelio si soy soltero o viudo? Entonces, aquí en versículos 8 y 9, vemos, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Entonces, si tienes un vivo deseo y un llamado a servir a Dios de tiempo completo de tal forma que no ves necesario tener una pareja, Pablo te recomienda adelante. Así quédate. Ahora, posiblemente ese es tu caso, pero en nuestra cultura hay mucha presión para casarse. La cultura, la familia, hasta critican a los solteros por permanecer solteros, como que ya se te va el tren, como que es obligación de casarse, tampoco. Pablo no está diciendo esto, él está diciendo, si pueden quedarse como yo, mejor quédense solteros.
Pero si vas a participar en promiscuidad y no, entonces si te vas a quemar por la pasión, entonces sí, cásate. Pero a veces como cultura y hasta en la iglesia no hay tanto respeto para las personas solteras que tratan de vivir una vida recta en el Evangelio centrado en Cristo. Entonces ese es el consejo de Pablo para los solteros. Luego en el 10 y 11 Pablo sigue dando consejos para los casados. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, hay algunos puntos importantes aquí. Para la mujer, no debes de separarte de tu esposo. Pero, siempre hay un pero. Y Pablo aquí está diciendo, no debes de separarte. Pero, si te separas, bueno, no te vuelvas a casar. ¿Ok? De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. ¿Ok? Y para el hombre, es un consejo muy parecido. Dice, no te divorcies de tu esposa. Ahora, si vamos a Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, y no vamos a leerlo, pero si quieren tenerlo como referencia, la mujer no podía divorciarse, únicamente el hombre podía escribir una carta de divorcio y podía despedir a la mujer para que ambos pudiesen casarse nuevamente. Y Pablo, basándose en lo que Cristo dijo en Marcos 10, Pablo está diciendo, no está bien, no debemos de tener como matrimonios seriales. En algunas culturas ya no quieren la esposa, se divorcian, tienen otro y luego hacen lo mismo y otro y otro y otro. Hasta en algunos países tienen matrimonio por tiempo definido. Entonces se casan por 5 años y ya terminan los 5 años, ya no están casados. Entonces, eso tampoco es lo que está buscando el Señor. Cristo menciona en Marcos 10, versículos 1 al 12, que el divorcio es un problema originado del corazón. Como todos los problemas, la contaminación y el divorcio. Cristo sabía que la ley permitía el divorcio, sin embargo, Él no cita la ley, sino que le cita la creación de Dios y les recuerda que el matrimonio es la unión en una sola carne que fue unida por Dios y no debe de separarse por el hombre. Ahora seguimos y en los versículos 12 al 16 del capítulo 7 de 1 de Corintios, Pablo habla del tema del yugo desigual. Ese es cuando uno de la pareja del matrimonio es creyente y el otro no es creyente. Dice, a partir del versículo 12, a los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificado por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa?
Entonces, aquí hay muchos temas, que muy posiblemente podría afectar a alguno de nosotros. Muchas veces hoy en día uno de la pareja es creyente, se congrega aquí, pero la otra parte de la pareja no es creyente. Entonces, este es un tema relativamente nuevo, no hablaban de esto en el Antiguo Testamento. Jesús tampoco dejó instrucciones sobre cómo lidiar con los matrimonios donde una de las personas no iba a creer en él. Entonces Pablo está enfrentando esta situación nueva con ya el nacimiento de la iglesia, y el yugo desigual es en el escenario en que uno de los cónyuges conoce al Señor después de contraer matrimonio. Eso es lo más común. Entonces que aplica este versículo. Por lo tanto, Pablo establece pros y contras de cada escenario. Primero dice, no se separen. Tu pareja puede ser alcanzada por el Evangelio gracias a tu testimonio. La pareja se dará cuenta que no reaccionas de la misma manera que lo hace él o ella. Y que interiormente eres hermosa y valiosa, y tu cónyuge tendrá más posibilidades bajo tu paraguas como creyente que fuera de esta relación. Como quiera, tus hijos y toda tu casa forman parte del pacto con Dios. Incluso el cónyuge que se niega a creer está bajo la influencia de la obra de Dios. Entonces, con mayor razón, los hijos son santos bajo la protección del pacto de Dios en un cónyuge creyente. Entonces, el cónyuge creyente tiene un papel muy importante. Pero Pablo dice, bueno, ok, pero si el cónyuge incrédulo decide separarse, Pablo dice, no están obligados a permanecer juntos, no estás obligado a insistir en que el matrimonio permanezca intacto. De hecho, tal insistencia les va a impedir a vivir en paz. Pero este permiso para separarse solamente es cuando la iniciativa de separarse viene de parte del cónyuge incrédulo. Okay. Si el cónyuge incrédulo, no creyente, dice ya me quiero ir, déjalo o déjala, según Pablo. Okay. Ahora, versículos 17 al 24 hablan de una condición desfavorable. No sé cómo vamos de tiempo, a lo mejor es que hay tanto que comentar aquí, a lo mejor necesito apurar un poco el paso. ¿A qué horas normalmente terminan, Miguel? Una hora de predicación. Ok, bueno, espero terminar antes de una hora. Muy bien, entonces vamos a empezar desde el versículo 17 al 24. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El servicio dura una hora o la predicación dura una hora? Unas 2 o 3 horas y no hay problema. Ah, perfecto, muy bien. Ok. Bueno, dice que Pablo predicaba 6 horas y un pobre joven se durmió y se cayó y bueno, aquí no veo que alguien puede caerse, así que si se duermen. Está Don Colchón aquí al lado si se sienten, si tienen un poco de sueño. Okay. Entonces, dije desde el 14, ¿verdad? Al 20, sí, 14 al 24. 17 al 24. Dice Pablo,
En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esa es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eres esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Entonces, aquí volvemos al tema que Pablo tocó al principio, que si conocen a Cristo como soltero, quédate como soltero. A menos que no aguantan, mejor casarse. Y si estás casado, permanezcan casados, ¿ok? Pero aquí lo amplía diciendo, bueno, puede ser que conociste al Señor siendo no circuncidado o circuncidado, o como esclavo o como liberto. El punto es hacer todas las cosas que permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Entonces se refiere aquí a las circunstancias dentro de las cuales Dios coloca a un creyente para servirle. Llegar a ser un creyente no requiere un cambio de estatus, sea conyugal o social o de trabajo, laboral. No significa que los cristianos deberían intentar mejorar su posición social o económica. Por el contrario, Pablo alienta a los esclavos a obtener su libertad si tienen la oportunidad, a la vez que asegura a los creyentes que pueden vivir para la gloria de Dios aun y cuando sus situaciones de vida no puedan cambiarse. Pablo termina recordándoles el Evangelio a los esclavos y lo aplica de una forma para todos. Si fuimos esclavos, ahora somos libertos. Pero si somos libres, somos esclavos de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Ese es un concepto hermoso y aplica perfectamente al tema del matrimonio. Todos fuimos comprados por un precio, entonces no es necesario cambiarse de su estado civil. Lo importante es servir a Dios en el estado en que te encontraste. Luego en el 25 al 28 habla un poco más de las personas solteras. Dice en el 25, en cuanto a las personas solteras no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión como quien, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Pienso que a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está. ¿Estás casado? No procures divorciarte. ¿Estás soltero? No busques esposa. Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. Entonces está diciendo a los... si estás casado, no te divorcies. Si estás soltero, pues tampoco busques una esposa con afán o por presión. Y es posible, como les mencioné, la sociedad nos obliga casi a buscar una pareja. Y existe mucha presión.
Y tal vez la gente, si eres soltero o soltera, tal vez la gente te mira como una persona rara, o sienten lástima por ti. Pues no deben de casarse por presión, porque se sienten mal, porque se te va el tren. Eso no es una razón bíblica para casarse. Si es tu caso, y quiero que entiendas esto, estamos los que somos solteros en una posición privilegiada. Puedes servir a Dios de manera exponencial y puedes tener alcances distintos a una persona casada. Tu tiempo, tus talentos y tu vida pueden ser consagrada a Dios sin necesidad de estar de acuerdo con un cónyuge. Entonces hay grandes ventajas aquí para solteros y solteras. Ahora, a lo mejor están pensando, ¿y la unión? ¿Y la unión libre? ¿Y la unión libre qué? Bueno, aquí Pablo no toca el tema. No existe, aquí Pablo está hablando de casados y solteros. Y entonces sería otro tema que se tendría que tocar en otra predicación, a lo mejor cuando regrese el pastor Luis. Okay, pero hoy no vamos a tocar esto. Como hay una tercera parte de este capítulo, los versículos 29 a 31. Y la pregunta que Pablo intenta contestar es: ¿cómo puedo ver mi estado civil como parte integral de una vida consagrada a Dios? Siendo casado o soltero, ¿cómo puedo ver mi estado como parte integral de una vida consagrada a Dios? Y eso es lo importante. No es importante si estás casado o casada, soltero o soltera. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Lo importante es una vida consagrada a Dios. Entonces, seguimos leyendo los versículos 29 al 31. Dice: lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran algo como si no lo poseyeran. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Entonces Pablo está diciendo, realmente lo importante es consagrarnos a Dios, porque hay poco tiempo. Bueno, aunque no sabemos cuándo regrese el Señor. Aunque en 1000 años más, es poco tiempo. Con tantos problemas que tenemos en esta vida, este planeta, en nuestra sociedad, es poco tiempo y debemos de consagrarnos al Señor. Entonces, ser soltero, ser casado, eso es pasajero. Podemos verlo como un medio de transporte durante esta vida. Es como cómo nos movemos por esta vida. Pero lo importante no es el medio de transporte, es un medio para santificarnos y para glorificar a Dios. Ahora, Pablo dice que el tiempo es corto. Y por eso que no debemos de centrarnos en un versículo poético de manera literal. Todas estas comparaciones son poéticos, ¿ok? Entonces, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. No está diciendo que no debemos de llorar, ¿ok? Es metafórico, es alegórico, poético. Los que se alegran como si no se alegraran. Claro que debemos de alegrar, y en otras partes del Pablo dice alégrense, ¿ok? Pero está diciendo que lo importante en todo esto, de casarse o no, es acordarse que esta vida no es para siempre, es corto. Y debemos de enfocarnos en lo que es importante. La vida no se trata de simplemente ser feliz.
tenemos un propósito que Dios nos ha dado como sus hijos e hijas, de compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con la gente que nos rodea, especialmente la gente en nuestras casas, nuestros hogares. Un día vamos a partir de este mundo a la presencia de nuestro Dios, el Padre, y ya no va a haber problemas en el matrimonio. Ya no va a haber un esposo egoísta, una mujer envidiosa, los celos, las discusiones, los triunfos, las derrotas, los errores, los aciertos. Todo esto va a quedar atrás. Entonces debemos de estar conscientes de esto y poner nuestra vista en la eternidad. Y si lo hacemos así, seguramente verán el matrimonio, las posesiones, el gozo, el sufrimiento de una forma muy distinta. Todo lo que poseemos. Vivimos la vida tratando de ganar casas, comprar una casa, un carro, un tele, un no sé qué cosas. Eso es nuestro. Si tengo todas esas cosas, voy a ser feliz. Y Pablo está diciendo que no. Debemos de tener nuestros ojos fijos en Dios. Y luego vamos a la última parte del capítulo, los versículos 32 al 40. Y aquí la pregunta que plantea es: ¿cómo puedo estar libre de preocupaciones en el matrimonio? Y el primer punto sería en los versículos más o menos 32 al 35, es vivir con decoro y plenamente dedicado al Señor. Entonces vamos a leer el 32 al 35. Dice: yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarlo. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Entonces, Pablo no está exaltando ni la vida soltera y célibe como espiritualmente superior a la vida matrimonial. Pero sí, la vida matrimonial, por definición, implica ansiedad respecto a las cosas del mundo. Y hay que preocuparse sobre cómo agradar al cónyuge. Pablo está ofreciendo un consejo pastoral realista, señalando que aquellos con el llamado a la soltería, que incluye el don del celibato, son librados de los intereses divididos que requieren que esposos y esposas atiendan los deseos y necesidades de sus cónyuges. En Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo enfatiza que el amor sacrificial y sumiso de una persona casada hacia su cónyuge, lejos de competir con la constante devoción al Señor, expresa de forma hermosa esa misma devoción. Pablo quiere que no suframos todas las ansiedades y preocupaciones que implica un matrimonio. Pero también por medio del matrimonio podemos santificar y glorificar al Señor por la manera en que tratamos a esta persona. Cristo mismo dijo que no hay mayor amor que una persona dé su vida para sus amigos. Esperemos que el cónyuge sea un amigo. Pero eso aplica a mucha gente. De eso se trata la vida. Darnos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo se dio su vida para nosotros.
Entonces, Pablo quiere que este amor sacrificial y de una persona casada hacia su cónyuge debe de ser un de consagración hacia el Señor. Luego en el 36, a partir del 36, habla de los noviazgos. Pablo dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con eso no peca, que se casen. Pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse con su prometida, también hace bien. De modo que el que se casa con su prometida hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Entonces, originalmente este contexto correspondía a la voluntad del padre de la familia. Es decir, que el padre de una mujer que no quería darla en matrimonio estaba en todo su derecho. Si el padre quería que la hija permaneciera como virgen toda su vida, era el padre que decidía. Hoy en día podemos aplicar esto a los noviazgos en el sentido que el noviazgo es un tiempo hermoso, lleno de magia, cortejo, y es el momento en que dos almas se conocen. Entonces es algo muy bonito. Entonces Pablo lo que está diciendo en todo el capítulo, está recalcando, estar casado o soltero, las dos son buenas opciones. Aunque menciona, a lo mejor porque Pablo era casado, era soltero, como que termina diciendo, pero es más beneficioso permanecer soltero. A lo mejor si Pedro estuviera escribiendo esto y él era casado, él hubiera dicho lo contrario. Pero bueno, eso es Pablo diciendo que es más beneficioso permanecer soltero. Y por fin terminamos con los versículos 39 y 40, donde Pablo nos invita a escudriñar nuestros corazones antes de elegir una pareja. Dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, Pablo, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Entonces, Pablo dice, para elegir la pareja, lo importante es que sea una persona en el Señor. Una persona que conozca al Señor. Así los dos pueden trabajar juntos y glorificar al Señor en sus vidas. Creando una familia. Dando alimento a los pobres. Visitando a las personas en las cárceles. Todo lo que Cristo nos ha encomendado se puede hacer con una pareja que está en el Señor. A lo mejor es tu caso, tal vez enviudaste o saliste de una relación y estás buscando una nueva pareja. Tienes toda la libertad de elegir a quien tú quieras. El consejo siempre será el mismo, hazlo en el Señor. Recuerda que puedes volver a casarte con otra persona no creyente y volverías a jugar el rol de la santificación que comentamos anteriormente. Ahora Pablo claramente piensa que serás más feliz si no te casas. Y yo puedo recomendar esto también, tanto para hombres como para mujeres. Toma un tiempo para consagrarte más a Dios. A lo mejor tener tiempo para realmente conocer al Señor.
Deja que Dios hable a tu corazón y te guíe en el siguiente paso que vas a dar, sea como casado, casada, soltero o soltera. En conclusión, yo creo que cada vez se ven menos personas que aplican el Evangelio a sus matrimonios o a sus vidas de soltero. Y la postura ante el compromiso del matrimonio es cada vez más débil. Y la postura ante el compromiso de una vida soltera consagrada a Dios es cada vez más débil. Necesitamos del Evangelio aquellos que no tienen el don de la continencia para que su matrimonio sobreviva y pueda agradar a Dios. A lo mejor en tu caso estás sufriendo momentos muy difíciles con tu pareja. A lo mejor no tienes pareja y estás buscando una. A lo mejor enviudaste, has terminado una relación. Tal vez fue tu decisión, tal vez no. Solteros, si no tienes el don de continencia, prepara tu corazón para ese momento en que estarás con una pareja. Pero busca a Dios para que puedan glorificarle a Dios con tu futura pareja. Casados, busca y aplica este tutorial de Pablo para tu vida. Solo en Cristo podemos glorificar a Dios con el matrimonio. Cristo nos dejó el ejemplo perfecto para llevar una relación en un matrimonio. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo se entregó por completo para salvar a la iglesia por amor, a ti y a mí. Ahí está nuestro ejemplo a seguir para nuestros matrimonios y de hecho toda nuestra vida, también como solteros y solteras consagrados a Dios. Vivimos para entregarnos a la gente y vivir y amar como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana que nos has regalado, por estos momentos de oración, de alabanza y de estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias por esta carta de Pablo a los Corintios, que está lleno de muchos consejos que aplican a todos nosotros en muchas situaciones diferentes. Y te damos gracias que Pablo está aplicando el Evangelio a nuestras situaciones individuales. Pero sobre todo te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él es el motivo, por Él estamos aquí, por Él estamos estudiando esta palabra, porque lo conocimos y sabemos que Él es el camino y la vida y la verdad, y Él nos muestra cómo vivir, pero más que esto, te damos gracias porque nosotros fallamos constantemente, tanto en nuestra vida matrimonial, vida familiar, en nuestra vida con amigos, en la vida laboral o de escuela. Fallamos, quedamos cortos y sabemos porque Cristo murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, que podemos arrepentirnos e intentar otra vez. Bendícenos siempre con tu Espíritu, guíenos para que podamos vivir el Evangelio y ser ejemplo para que la gente que nos rodea conocerán el maravilloso amor de tu Hijo para todos nosotros. Y eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ya vamos a finalizar. Damos gracias a Dios damos gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Brian, que fue el portador de ella, ¿verdad? Que Dios usó para desmenuzar esa palabra y traernos ese tutorial, ¿verdad? Ahora la parte también muy importante de los tutoriales, ¿cuál es?
ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos a ese mismo Dios que Él mismo provee por medio de su Santo Espíritu el poderla llevar a la práctica, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos con el Señor por ello. Vamos a pasar al tiempo de los anuncios. Recordemos que los días lunes, el día de mañana, tenemos oración a las 10 de la noche, ¿verdad? Todos los días lunes nos estamos reuniendo para orar por las diferentes necesidades de la iglesia local y también de la iglesia pues global, ¿verdad? En todo el mundo oramos por otras naciones, por nuestros hermanos misioneros, por las necesidades personales también que hay en la iglesia. Entonces todos los días lunes, 10 de la noche, se les envía a los grupos de WhatsApp la liga, donde usted solamente tiene que dar clic y ahí lo va a enlazar a la oración. Entonces los esperamos. Es muy importante como el poder llegar aquí, tener comunión unos con otros, lo podemos hacer también de forma electrónica, ¿verdad? Entonces los esperamos. También los días miércoles, como lo mencionó el pastor, pusimos un pause al estudio de El Cordero es el Rey y estamos viendo el estudio del quebrantamiento, el quebrantamiento que es necesario en nuestro corazón para que ese corazón pueda ser vivificado por Dios. Los días miércoles a las 8 de la noche, igual de la misma forma, por YouTube, y también se pueden unir por Zoom. Le da clic a la liga que se les envía y automáticamente ya están ahí todos conectados y estamos teniendo comunión de igual forma unos con otros, ¿de acuerdo? En la parte de atrás recordemos que está el recipiente donde podemos colocar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Sabemos que es una forma más de adoración a Dios. Amén. Entonces le pedimos al Señor que de forma íntegra nos haga adoradores y es una forma también de poderlo hacerlo. ¿Ok? Y bueno, seguimos hasta el momento todavía con la oportunidad que Dios nos da de seguir reuniéndonos como lo hicimos el día de hoy. Como decía nuestra hermana Abby al comienzo, que no sabemos el siguiente domingo cómo va a estar la situación, entonces también estar orando por la situación de la pandemia y pues siempre que tengamos la oportunidad de congregarnos, seguir haciéndolo, ¿verdad? Que es un privilegio que el Señor nos está dando y que creo que hemos valorado más en este tiempo. Amén. Entonces vamos a orar para ser despedidos y pues es todo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias nuevamente por el privilegio que nos diste de poder reunirnos, Señor, en esta mañana, tarde ya. Te damos muchas gracias, Dios, porque nos permitiste adorarte, Señor, alabarte por medio de los cánticos, amado Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos das ese privilegio que en el antiguo tiempo, Señor, no existía. El día de hoy, Señor, pudimos reunirnos como tus hijos, como tu iglesia, para hacerlo posible, Señor, y ser partícipes de ese privilegio que gozan tus ángeles todo el tiempo, Señor. Nos permitiste juntamente con ellos adorarte, Señor, cantar con entendimiento y glorificarte, amado Padre. Te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, la cual sin duda es una palabra personal, es una palabra que habla directamente al corazón de cada uno de nosotros, Señor, una palabra que siempre llega oportuna, Señor, para nuestras vidas, para la situación personal de cada uno de tus hijos, amado Dios, y para cada persona que lo escucha, Señor, esa palabra es eficaz. Te damos muchas gracias, Dios, por ella, por ese consejo, Padre. Te damos gracias, Señor, también por nuestro hermano Brian, que el día de hoy estuvo con nosotros y que fue el portador de tu palabra, Señor. Te damos gracias por su vida. Oramos por él y por su familia y por el ministerio que le has dado, amado Dios. Señor, ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a llevarla a la práctica, amado Señor. Como oraba nuestro hermano, somos pecadores, Señor. Nosotros fallamos, Dios.
pero sabemos que tú nos das las herramientas necesarias para, por medio de tu palabra, Señor, glorificarte, amado Dios. Que en el estatus en el cual, Señor, nos encontremos, ya sea casados, Señor, o solteros, más allá de la recomendación, Señor, de si el soltero permanece de esa forma, que lo absoluto, Señor, de ese consejo sea glorificarte, Señor, en cualquier estado civil que nos encontremos. Te damos muchas gracias, bendito Dios, también por la oportunidad que nos das de traer las ofrendas, los diezmos, Señor, que son necesarios para el crecimiento de tu iglesia, Dios. Esas ofrendas que son necesarias, Señor, también para poder venir a un lugar y reunirnos de forma cómoda, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú provees, tú eres nuestra fuente de provisión, tú eres quien sustenta, Señor, nuestras vidas, pero también tú obras, Señor, porque tú nos bendices con un trabajo, amado Padre, y Señor, trabaja en nuestro corazón para tener un corazón dispuesto, un corazón que dé de forma alegre, Señor, y al mismo tiempo de forma sacrificial, amado Dios. Muchas gracias, Padre, y oramos también por nuestros hermanos que no están presentes, pero de forma electrónica, Señor, por internet, se unen juntamente con nosotros. Señor, bendícelos ahí donde ellos estén, bendice sus familias, Señor, sus trabajos, su salud, amado Dios. Muchas gracias, Padre. Seguimos orando por las necesidades, Señor, personales de cada uno de tus hijos, las necesidades, Señor, de las personas que el día de hoy llegaron a la iglesia, esas necesidades, Señor, que a veces nos hacen angustiarnos, Señor, porque somos humanos. Y, Señor, que en medio de ello, tu palabra nos acerque a ti, Señor, y en ti podamos encontrar paz, Señor, y también salud, porque tú eres nuestro médico, amado Dios. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Cristóbal, que se está reincorporando, Señor. Gracias porque sabemos que usted tiene el cuidado de él y que le ha bendecido, Señor. Sigue brindándole fortaleza a su cuerpo, Señor, fortaleza física y espiritual para él y toda su familia, amado Padre. Y así, Señor, por las necesidades que hay en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada una de las personas que están aquí, Señor, que no han sido expuestas, pero sabemos que tú escudriñas el corazón y conoces cada una de ellas, amado Dios. Por último, Padre, oramos también por nuestro pastor. Ayúdale, Señor, a seguir recuperando su salud, Señor, recargando fuerzas, y que cuando él pronto esté aquí, Señor, si es tu voluntad, que su salud mejore, Padre. Sabemos que tú nos creaste, que tú conoces cada parte de nuestro cuerpo, Señor, y oramos en ese sentido para que obres con misericordia y con bondad. Muchas gracias, amado Dios. Nos despedimos en este día, mas no de tu presencia, y que tu Espíritu Santo siga dirigiendo nuestros pasos y poniendo por obra tu palabra, la cual ha sido expuesta el día de hoy. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos y nos vemos pronto. El Señor les bendiga.